Pido disculpas a la iglesia por llegar un poquito tarde, pero les contaba anoche a la iglesia que el día jueves un miembro de nuestra iglesia allí de Guatire falleció, a eso alrededor del mediodía. Increíblemente a las 10 de la noche también falleció su mamá. Sé que murió el hijo y murió su mamá. Y hoy era pues el entierro, así que ayer lo trajeron a los dos a las 3 de la tarde, estuvimos un ratico con ellos para venir a tener el tema en la noche, y hoy estuvimos con ellos allí a las 10, era ya la hora de salir al cementerio, así que estuvimos allí con ellos, y por eso pido disculpas no haber llegado acá. Pero saben, lo dije esta semana, nuestra vida es una vida de muchos momentos de alegría, pero paralelamente también debemos ir enfrentando situaciones difíciles y de tristezas. Pero que la obra del Señor y la iglesia de Dios no se detiene, sino que sigue avanzando, y también el Señor sigue añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos. Queremos saludar en este momento a aquellos miembros que son quizás de otra iglesia, pero que nos están acompañando hoy. ¿Hay algún miembro de otra iglesia, alguna hermano o hermana que nos visita de otra iglesia? Amén, yo quiero que te coloques en pie. ¿Hay alguien más que te coloques en pie allí para conocerle, para saludarle? ¿Hay algún hermano o hermana que nos acompaña de otra iglesia? Bueno, ¿cuántos queremos darle un saludo especial a estas hermanas? Bienvenidas entonces al seno de esta iglesia. Y esperamos están de visita, si no, bueno, esta es su casa. Aquí las van a atender muy bien. También tenemos un grupo de amigos que nos acompañan. Tenemos a Karina Castañeda, yo quiero que se coloque en pie, allí donde está Karina. Wilfredo, también, ¿dónde está Wilfredo? Lina, Anthony, Lenny, Norris, Edgar y Windín. Así que yo quiero pedirles que se coloquen en pie a este grupo de personas. Para también, ¿cuántos queremos darle un saludo especial a este grupo de amigos que nos acompañan? Así que esperamos que hoy estén pasando una mañana exquisita, sabrosa en la presencia del Señor. Y que encuentre acá ese calor humano y ese amor fraternal que tanto necesitamos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y bueno, querida familia, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, son las 11:40. Así que yo quiero pedirles que me puedan regalar un tiempo hasta las 12:25. ¿Ok? En el nombre del Señor, para tener 45 minutos del estudio de la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, lo que fue nuestra lectura bíblica. Este capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo donde encontramos resumido el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. En este capítulo 12 de Apocalipsis está todos los planes que ha llevado a cabo el enemigo de Dios para tratar de que el reino de Dios finalmente no se instaure en la humanidad y no se instaure en el universo. Y vamos a ver este capítulo, y también este capítulo está casi en el centro del libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos, así que está casi en el centro del libro de Apocalipsis, y no es casualidad que estando casi en el centro del libro de Apocalipsis, presente entonces el resumen de ese conflicto entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y vamos a ver a lo largo de la historia cómo también el enemigo ha querido destruir la iglesia y el pueblo de Dios, y cuáles son sus intenciones en la actualidad. Y dice allí los primeros textos: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo,
he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que aquí tenemos algunos personajes claves y algunos elementos simbólicos. Tenemos a una mujer. Esta mujer tiene bajo sus pies el sol, las estrellas, la luna. Esa mujer está embarazada, está a punto de dar a luz, pero también aparece el dragón. El dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y se para frente a esa mujer que está a punto de dar a luz, con la intención de que apenas dé a luz, él devorar al niño tan pronto nazca. Destruir ese niño que va a nacer de la mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese dragón? ¿Quién es ese niño? ¿Y cuándo ocurrió esto? Serían algunas preguntas interesantes en medio de este pasaje. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Y aquí nos dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la mujer en la Biblia es un símbolo de la iglesia de Dios. Por eso acá el apóstol Pablo compara a la iglesia con la mujer, con las esposas. En el libro de Oseas, por ejemplo, hay una historia interesante. Dios le dice a Oseas que él vaya, ¿verdad?, y tome una ramera y se case con ella. Y luego que se casa, esta mujer, aunque estaba muy bien atendida por Oseas, no le faltaba nada, dice la historia, finalmente ella abandonó su casa, abandonó a Oseas, su esposo, y se fue otra vez a la vida de ramera que tenía. Pero Dios nuevamente le dice a Oseas: vaya, búsquela y perdónela. Y Oseas tiene que ir y cumplir con el mandato de Dios. Pero luego Dios le dice: bueno, ¿sabe qué? ¿Sabes, Oseas? El pueblo de Israel es como esa mujer. Pero Israel, yo le he salvado, le he instituido como una nación santa, como un pueblo mío, pero siempre una y otra vez se va tras sus ídolos, tras sus amantes. Pero yo voy, le busco y le perdono, y lucho porque quiero su salvación. En la Biblia encontramos que la mujer también es un símbolo entonces del pueblo de Dios, de la iglesia. Pero en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, también encontramos una profecía mesiánica. Isaías, capítulo 7, versículo 14, y dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que desde la antigüedad Dios había profetizado que una virgen, ¿verdad?, concebiría y daría a luz a un hijo, el cual llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y María fue esa virgen que dio cumplimiento a esta profecía mesiánica. Ella fue elegida por el Señor y trajo a la luz, ¿verdad?, a nuestro gran Salvador Jesucristo. Algunos eruditos o teólogos consideran que esa mujer de Apocalipsis 12 es María. Pero en el contexto de esa profecía no puede entrar esa posibilidad, porque luego en el versículo 6 de Apocalipsis 12 dice que la mujer tuvo que huir al desierto y ser sustentada allí en el desierto por Dios por 1260 días.
que en tiempos proféticos son 1260 años. Así que María debió entonces huir al desierto durante 1260 años y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Así que esa mujer representa al pueblo de Dios, a el pueblo Israel, a la iglesia de Dios. Hay unos símbolos interesantes que aparecen allí en Apocalipsis 12, que encontramos también en un sueño que tuvo José. Yo quiero invitarles a ir al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 9. Génesis, capítulo 37, versículo 9. Y aquí fue cuando José tuvo esos sueños. Acá es cuando José tuvo los sueños que Dios le reveló, que un día sus hermanos se inclinarían ante él. Y uno de sus sueños tiene esos símbolos que aparecen allá en el capítulo 12. Dice que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Delante de la mujer, debajo de sus pies estaban ¿qué? La luna, el sol, las estrellas y las estrellas. Solamente hay una diferencia, que aquí son 11 estrellas y allá en Apocalipsis son 12 estrellas. Pero ¿por qué en Apocalipsis son 12 y aquí en Génesis son 11? Recuerde que cada una de esas estrellas representa un hermano de José y él es la número 12. Representa las 12 tribus de Israel, los 12 hijos, ¿verdad?, de Israel y los 12 o los 11 hermanos de José. Por eso, esa mujer que está allá en Apocalipsis 12 representa el pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Y allí en el pueblo de Israel nacería precisamente Jesucristo. Ahora, ¿quién es ese dragón? Ustedes lo saben muy bien. ¿Quién es el dragón? Satanás. Quizás para beneficio de alguno de nuestros amigos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. Y allí nos va a declarar a quién representa el dragón. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así que el dragón representa a Satanás. Ahora que entendemos esos símbolos de la profecía, podemos entender entonces en qué momento de la historia se dio el cumplimiento a lo que Juan está presentando. En el seno de Israel, el pueblo de Dios, Dios levanta a María y ella está a punto de dar a luz a un hijo, no cualquier hijo, sino que al Salvador de esta humanidad. Pero dice la Escritura que tan pronto naciera ese hijo, el dragón, el diablo, se pararía frente a la mujer a fin de destruir a ese niño para que no llevase a cabo su misión de rescatar la humanidad. Y eso se cumplió. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13 en adelante, encontramos el relato cuando había nacido el niño Jesús. Y ustedes saben que habían pasado los magos, ¿verdad?, del oriente, y Herodes le había pedido que cuando encontraran al niño, les informara para él ir a adorarle, pero sus intenciones eran otras. Así que Herodes emitió un decreto donde todos los niños menores de 2 años debían ser muertos, destruidos. ¿Quién creen ustedes que estaba detrás de todas estas acciones? Satanás. Y es que a lo largo de la historia de la Escritura y en el Antiguo Testamento,
Ustedes pueden leer y es algo que se repite. Vienen los enemigos, se atacan a Israel, matan, toman sus mujeres, acaban con sus cosechas, los sirios, los filisteos, ¿verdad? Los amorreos, Babilonia, los egipcios. Porque ¿cuál era el plan de Satanás? Primero, impedir que naciera un día la simiente santa. Si él lograba destruir al pueblo de Israel, nunca podía nacer la simiente santa, quien salvaría a la humanidad. Y entonces la humanidad estaría perdida y estaría para siempre en sus manos. Pero gloria a Dios que Dios siempre defendió a su pueblo una y otra vez. Pero ahora llegó el cumplimiento de la profecía, como dice el libro de Gálatas 4. Llegó el día señalado, la hora señalada, para dar cumplimiento al nacimiento del Mesías prometido. Y cuando entonces había nacido, el enemigo ahora quiso devorar al niño para impedir que Jesucristo pudiese llevar a cabo la misión de rescatar la humanidad. Y durante el ministerio de Jesús colocó oprobios, barreras, trató de impedir que esa misión salvífica se efectuara en la cruz. Yo no sé, ustedes han leído los evangelios y ustedes ven que donde llegaba Jesús habían enfermos, paralíticos, lisiados. No había un lugar donde Jesús no llegara, donde salía la gente llena de enfermedades, de dolor, de miseria y sufrimiento. Pero también habían endemoniados. Lean los evangelios por donde Jesús llegaba. Endemoniados en todos lados. Enfermos. Y una autora cristiana muy influyente para la iglesia adventista, Elena de White, declara en El conflicto de los siglos, deseado de toda la gente, que Satanás infligió toda esta cantidad de enfermedades, tomando incluso posesiones de los seres humanos demoníacas para impedir, entorpecer la misión salvífica de Cristo. Pero gloria a Dios, dice el versículo 5 de Apocalipsis 12, es que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No pudo destruir al niño. Ese niño creció, venció y ascendió al reino de los cielos y se sentó en el trono de su Padre. Y dice Apocalipsis 3:21 que entonces dice que aquel que persevere, ¿verdad?, hasta el fin, Él le dará que se siente en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado en el trono de su Padre. Pero saben, luego dice el versículo 6 que la mujer huyó al desierto. Y allí tuvo que ser sustentada por Dios por 1260 días. Luego el apóstol Juan hace un pequeño paréntesis y va a retomar este punto en el versículo 13. Y vamos a ver por qué él hace ese paréntesis. Y en ese paréntesis él explica otro ataque del enemigo en otro tiempo de la historia. Dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El intento de Satanás de destruir al niño tan pronto naciera no había sido el único intento de quitarle el poder, la autoridad y el dominio a Dios y echar por tierra los planes o entorpecer los planes de Dios, sino que ya Satanás antes se había levantado contra Dios, y dice Isaías 14, 12 al 14, que él quería sentarse por encima de Dios, en el trono de Dios.
en las nubes, en los altos de los cielos, pero no se halló lugar para él y fue echado el lucero de la mañana. El libro de Ezequiel también lo declara, ¿verdad? Que se enalteció su corazón y entonces Dios tuvo que echarlo fuera del cielo. Satanás se levantó contra Dios, engañó a algunos ángeles del cielo, y por eso dice el versículo 4 que arrastraba la tercera parte de esas estrellas del cielo con su cola. Según los eruditos, alrededor de un 33%, ¿no? La tercera parte de los ángeles que cayeron en el engaño de Satanás. Y hubo una batalla en el cielo. Satanás con sus ángeles combatieron contra el príncipe Miguel, contra Cristo Jesús y sus ángeles. Pero estos no prevalecieron y fueron echados fuera del cielo. Así que primero Satanás allá en el cielo quiso arrebatarle el trono y la autoridad a Dios. Hizo una batalla incluso para quitarle el dominio y el control del universo. Pero no pudo vencer a Dios, sino que fue vencido y echado fuera. Luego que fue echado fuera a esta tierra, dice Apocalipsis 12:12, que hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran furor y con gran ira al saber que le queda poco tiempo. Así que él entonces, al ser echado del cielo, vino, engañó a la humanidad, a Adán y Eva, y llevó a que el ser humano cayera en desobediencia para tomar el dominio de esta tierra. Y él creía que sus planes ahora sí se iban a efectuar. Que ahora él iba a tener el control absoluto de esta tierra, y que las criaturas a las cuales Dios había depositado su amor, su confianza, ahora serían de su control y dominio para siempre. Pero Dios tenía un plan maravilloso de venir, redimir y rescatar a la humanidad. Y entonces envió a su Hijo unigénito a esta tierra para morir en lugar nuestro. Cuando Satanás entonces se da cuenta del nuevo plan de Dios salvífico, quiso ahora destruir al niño. Primero atacó a Dios, luego atacó la vida de Jesucristo, pero nuevamente fue derrotado. Pero ahora, acá en el capítulo 12, el apóstol Juan retoma el versículo 6, en el versículo 13, y dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Retoma otra vez, la mujer tuvo que huir al desierto, donde fue sustentada por Dios por 1260 días, que son 1260 años. Y entonces dice que acá persigue a la mujer que había dado a luz a aquel hijo. Y ahora el apóstol Juan toma otras simbologías para representar lo que es la protección de Dios para la mujer. Dice el versículo 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora la iglesia de Dios comenzó a sufrir los ataques del enemigo. La mujer tuvo que ahora irse a esconder, huir, porque el enemigo ahora se vino contra la mujer con la finalidad de destruir la iglesia. Y entonces apenas Jesucristo ascendió al reino de los cielos, inmediatamente los emperadores que vinieron en el imperio romano emitieron decreto de persecución contra la iglesia cristiana primitiva. El mismo Nerón, ¿verdad?, mató, asesinó al apóstol Pablo, decapitándolo. Decio, Diocleciano, emperadores romanos que dedicaron su vida a destruir el cristianismo que había formado Cristo Jesús. Y fueron cientos de años de persecución contra la iglesia cristiana primitiva. Pero durante ese periodo de persecución, Dios
mantuvo y preservó a su iglesia, a los fieles en la fe, pero dice que tuvo que ocultarlos. Luego inició el periodo del dominio papal, año 538 de nuestra era, y la iglesia fue declarada, la iglesia católica, la iglesia visible del imperio romano, y todos debían sujetarse a la autoridad de la iglesia. Así que ahora nadie podía pensar diferente a lo que pensaba el catolicismo. No podría levantarse otra denominación o religión porque era considerada hereje. Y como hereje merecían la muerte. Y esa persecución continuó en la historia. Tenemos algunos grupos religiosos como los valdenses, alrededor de los años 1000, los albingenses, que fueron perseguidos, muertos, los lanzaban de las peñas de las montañas al precipicio. Entre los años 1000 a 1200 están las famosas 8 cruzadas, donde murieron miles y miles de personas. ¿Y cuál era la promesa de la iglesia católica? Que podían salvar su vida y salvar la vida de un familiar en el purgatorio. Tenemos la Inquisición española alrededor del año 1400. Fue una época de persecución constante contra aquellos que decían tener la verdad. ¿Y saben qué es tremendo? Que mientras la Iglesia Católica tuvo el control y el dominio en la tierra, los avances científicos fueron muy pocos, muy pocos. Ese periodo profético de 1260 años que van desde el 538 a 1798, cuando el general Berthier, ¿verdad?, tomó cautivo al Papa Pío VI y este murió al tercer día, propinando la herida mortal de Apocalipsis 13. Pero durante ese periodo de 1260 años, usted revisa la historia, ¿qué avances científicos modernos hubo en la tierra, en la humanidad? Y se va a encontrar con muy pocos avances, porque no había libertad de expresión de pensamiento. Todos debían estar sometidos a lo que la Iglesia Católica declaraba. No fue hasta que surgió la Reforma Protestante entre los años 1400 a los años 1600, Juan Wycliffe, Martín Lutero, Juan Hus, y ellos se rebelaron contra el catolicismo. Y finalmente los reyes y líderes políticos de la época permitieron esa libertad religiosa, y después de los años 1700 también ocurrió pues allí lo que fue la Revolución Francesa entre 1700 a 1800, donde enfatizaban la libertad del pensamiento. Y salió, ¿verdad?, un filósofo, René Descartes, bastante promotor de esta parte de la Revolución Francesa. Cuando se le permitió al ser humano, a la humanidad, ahora libertad de pensamiento, entonces los avances en 200 años fueron increíbles. Aviones, carros, ¿verdad?, las motos, computadoras, laptops, la internet, teléfono, todo lo que hoy nosotros conocemos y vemos, la tecnología. Cuando estuvo el dominio papal, el catolicismo, la tierra se estancó. Apenas hubo libertad, la tierra tuvo sus avances científicos en gran manera. Pero durante todo ese periodo, Dios siempre tuvo una iglesia fiel. Pero esa iglesia, durante ese periodo, estuvo oculta. Parecía que no existía, no era tan visible. Pero Dios siempre tuvo a su iglesia, a su remanente, con vida, para ser la fuente de salvación para esta humanidad.
El enemigo a lo largo de la historia ha querido destruir la iglesia de Dios y el pueblo de Dios, pero no ha podido. Finalmente dice el versículo 15 que la serpiente arrojó de su boca, el diablo, tras la mujer, la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Así que ahora lanza sobre la iglesia, la mujer, agua como un río a fin de que arrastre a la mujer, la ahogue y la destruye. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, cuando fue la persecución en Europa durante la Reforma Protestante. Allí, ¿qué representan las aguas? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice que representa pueblos, muchedumbres, multitudes, gentes. Así que cuando dice allí que la serpiente lanzó agua como un río, está diciendo que Satanás levantó multitud de gente contra la iglesia a fin de destruirla. Y es que cuando se levantaron estos tres hombres de la fe, Juan Wycliffe, sacerdotes, Martín Lutero y Juan Hus, la iglesia entonces comenzó a propinar persecución con la reforma que habían iniciado estos hombres en Europa. Pero la historia nos dice que de Europa tuvieron que huir, de Escocia, Inglaterra, todos estos países, y así fue como se formó los Estados Unidos, con estas colonias que venían huyendo de Europa, porque la iglesia católica quería erradicar la reforma protestante. Pero nuevamente dice el versículo 16 que la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y tragó también el río que el dragón había echado de su boca. La tierra ayudó a la mujer. Y saben, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 9 al 11, encontramos una bestia que sube de la tierra. Y entendemos nosotros que esa bestia representa ¿a quién? A los Estados Unidos. Qué casualidad, qué coincidencia. La tierra ayudó a la mujer. Cuando estaba en medio de esa persecución en Europa, ellos huyeron y formaron lo que hoy se conoce los Estados Unidos de Norteamérica. La tierra ayudó a ese grupo de fieles que ahora querían predicar el mensaje de la justificación por la fe. Pero saben, finalmente versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que vamos a ver cómo Satanás ha tratado de echar por tierra los planes de Dios. Primero, en el cielo se levantó contra Dios, engañó a varios ángeles, quiso arrebatarle su trono y su dominio universal, pero no pudo y fue echado fuera. Vino a la tierra, engañó a la humanidad para entorpecer los planes de Dios, pero Dios tenía un plan B bajo su manga para salvar la humanidad. Luego Dios envía a Jesucristo a este mundo para que venga y ocupe el lugar del hombre en la cruz del Calvario y de esa forma salvarle de sus pecados y rescatar la humanidad. Y Satanás entonces se paró frente a la mujer con la finalidad de destruir al niño tan pronto naciera, pero no pudo hacerlo. Luego se fue contra la iglesia de Dios y a lo largo de la historia ha estado atacando una y otra vez al pueblo de Dios. Pero qué maravilloso es saber que Dios ha sustentado y sostenido a su pueblo a lo largo de la historia. Y como dice la sierva de Dios, Ellen White, aunque la iglesia pareciera que está a punto de caer, esta no caerá, porque es el objeto supremo del amor de Dios. Pero saben, finalmente la iglesia, a lo largo de la historia, no ha sido la estructura, no es el templo físico. Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia
es usted y soy yo. Así que Satanás va a venir aquí a atacar no el templo, va a venir a atacar es tu vida y es mi vida. Por eso finalmente él va direccionando su ataque. Y dice entonces Apocalipsis 12:12, que alégrense los que viven allá en los cielos, porque ha sido echado el acusador de vuestros hermanos. Pero dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran furor, con gran ira, al saber que le queda poco tiempo. Y por eso finalmente el versículo 17 dice que él ahora se va a atacar, ya no a la mujer completa, sino a los descendientes de esa mujer. El remanente, el residuo, los verdaderos hijos de Dios, que tienen dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Así que Satanás primero se levantó contra Dios, se levantó contra Jesucristo, ha atacado a la iglesia, pero ahora su ataque va dirigido a cada individuo que es fiel a Dios, en especial que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y saben, queridos hermanos, querida familia, el país está viviendo momentos difíciles. El mundo está entrando en un caos económico. Tenemos fuertes problemas en nuestras vidas, en las familias de la iglesia espiritual. Muchos se están yendo de nuestras iglesias a otros países. Y aquí el Marqués es una iglesia grande, pero ustedes pueden notar los asientos, ¿verdad? Están en el Ávila. Pero hay iglesias que se han acabado porque se han ido completamente los hermanos. Hay otras que están allí y algunas ya quieren regresar otra vez a sus iglesias madres porque son tan pocos. Pero también vemos a una humanidad sumergida en miseria, en dolor, en muerte, en hambre, sufrimiento, enfermedades. Y es que, queridos hermanos, Satanás está utilizando el máximo de su poder para destruir tu vida y destruir mi vida. ¿Por qué lo hace? Por dos razones. Primero, porque ha fracasado y ha salido derrotado una y otra vez delante de Dios. ¿Y a quién le gusta perder? Por eso dice allí el texto 12 que está enfurecido, está airado, porque no ha podido entorpecer los planes de Dios. Por eso está enfurecido. Por eso quiere la destrucción de la humanidad, de la iglesia de Dios. Pero en segundo lugar dice allí el texto, porque sabe que le falta poco tiempo. Él reconoce que el tiempo se está acabando, que ya no queda casi tiempo para seguir destruyendo la humanidad. Y por eso, entre las señales del tiempo del fin, es que levantaría falsos cristos y falsos profetas para hacer señales, prodigios, milagros. Algo impactante es que la bestia de la tierra, Apocalipsis 13, 9 al 11, hace descender fuego del cielo. Y habla por el dragón, por Satanás. En el pasado, en el Monte Carmelo, recuerdan ustedes la escena, clamaron a Baal los profetas falsos y no descendió fuego. Pero en el futuro del dragón descenderá hasta fuego del cielo. ¿Por qué? Porque va a utilizar el máximo de su poder
para poder destruir el pueblo de Dios y la humanidad. Y querida iglesia, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Las señales del Señor se han cumplido al pie de la letra. Y Satanás está airado, enfurecido, y quiere verte destruido. Yo no sé si tú estás atravesando por problemas difíciles, pero los planes del enemigo es que tu fe falle, mengüe, y que tú dudes del gran poder de Dios. Pero a lo largo de la historia, Dios siempre ha vencido los ataques del enemigo. Y Dios nuevamente le vencerá. Y aquel que esté de parte de Dios y de su justicia, también saldrá victorioso ante los ataques del enemigo. Dios nos ha llamado a ser victoriosos y triunfantes. Y en medio de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo o que viviremos, nunca olviden que el enemigo está vencido y derrotado por el poder de Dios, y que tú tienes la victoria en tu mano porque has confiado y creído en Cristo Jesús. Pero saben, a veces es triste ver al pueblo de Dios, porque ¿para qué Dios ha sustentado a su iglesia? La ha sustentado para ser instrumento de su salvación. Pero la iglesia pareciera estar adormecida. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y si hasta el diablo sabe que le queda poco tiempo, nosotros como pueblo de Dios deberíamos también estar en esa misma sintonía. Saber que queda poco tiempo. ¿Y cuál es la actitud del pueblo de Dios? Es estar aferrado al Señor de día y de noche. Es estar buscando al Señor de día y de noche. Y es estar haciendo la obra del Señor de día y de noche. Y querida iglesia, cierro como inicié el domingo. Dios ha levantado a esta iglesia y te ha llamado a ti porque quiere que tú seas instrumento de su salvación. Como le dijo a Esther, si tú quieres, salvarás a mi pueblo. Si no, si tú callas, la salvación vendrá de otra parte. Ese fue el tema del domingo. Contigo o sin ti, yo voy a salvar la humanidad. Pero yo quiero que seas tú el instrumento, le dijo Dios a Esther. Y Esther tomó la resolución, si perezco, que perezca. Pero yo voy a ser el instrumento del Señor. Pero yo quiero aprovechar en esta hora y quiero preguntar, ¿habrá aquí algún amigo o alguna amiga que nos acompaña, que hoy quisiera decirle a Dios y a Cristo Jesús, Jesús, yo entiendo que queda poco tiempo y que el enemigo quiere nuestra destrucción, pero yo hoy quiero, Señor, aceptarte en mi vida y en mi corazón. Yo hoy quiero aceptarte a ti como mi Salvador personal y yo quiero hoy unirme a ese reino celestial. Hoy quiero entregarte mi vida y mi corazón. ¿Habrá aquí algún amigo o alguna amiga que quisiera decirle a Cristo Jesús, Jesús, yo quiero que tú me des la victoria y yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador? Y ante los ataques del enemigo, yo quiero aferrarme a tus manos, quiero entregarte mi vida, porque yo quiero formar parte de ese grupo victorioso y formar parte del reino de los cielos. ¿Habrá aquí algún amigo o alguna amiga que quisiera decirle a Cristo Jesús, Jesús, hoy te quiero aceptar en mi vida, en mi corazón? Hoy quiero, Señor, entregarte todo mi ser y disfrutar de la limpieza de mis pecados. ¿Habrá aquí algún amigo o alguna amiga que quisiera ir a Cristo Jesús y tomar su decisión hoy por el Señor? Que entiende que el tiempo se acaba, se agota, que el enemigo solamente quiere nuestra destrucción, pero que en cambio Dios quiere nuestra salvación y lo ha hecho todo para salvarnos. ¿Habrá algún amigo
o alguna amiga en este lugar que quisiera decirle a Cristo Jesús, amén, gloria al Señor. Colócate en pie allí, mi hermano. ¿Cómo es tu nombre, campeón? ¿Cómo? David. Pregunto, aparte de David, ¿habrá algún amigo o alguna amiga más que entiende que queda poco tiempo, que el diablo está enfurecido y que quiere nuestra destrucción, pero que hoy desea unirse a la familia de Dios y desea hoy formar parte de esa familia y recibir la salvación que el cielo ofrece? ¿Habrá algún amigo más en este lugar que quisiera hoy entregarle su vida a Cristo Jesús, tomar esa decisión definitiva por el Señor y recibir al Señor en su corazón para siempre? ¿Habrá algún amigo, alguna amiga más que quisiera dar ese paso hoy de fe? Yo quiero invitar a nuestro amigo David, que pase aquí al frente, David. Quiero invitar nuevamente a Diana, que se colocó en pie. Dianita ya tomó su decisión, solamente está esperando por el permiso de sus padres. Para tener una oración. Amén. Vamos a orar, pero quiero invitar por última vez, ¿habrá aquí algún amigo más que quisiera que oráramos por usted y que quisiera que el Señor Jesucristo pueda limpiarle de sus pecados, salvarle y darle también la victoria que Él ofrece? ¿Habrá algún amigo, alguna amiga más en este lugar que quisiera aceptar a Jesús hoy en su corazón, en su vida, y pedirle el perdón al Señor? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias queremos darte en esta hora, Señor, porque tu amor es grande para con nosotros. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo ha querido entorpecer, destruir tus planes, jamás ha podido, Señor. Siempre tus planes se han llevado a cabo y siempre tu pueblo ha salido victorioso. Gracias por salvarnos en la cruz del Calvario. Gracias por haber sustentado y sostenido a tu iglesia, a tu pueblo a lo largo de la historia. Gracias porque hoy sigues sosteniendo a tu iglesia, Señor. Pero Padre, el enemigo está enfurecido y quiere vernos destruidos. No quiere que nosotros alcancemos la salvación. Y sobre todo ahora que sabe que le queda poco tiempo. Pero yo alabo tu nombre, Señor, que tenemos este grupo de 4 personas que han decidido hoy, Señor, entregarle a ti su vida y su corazón. Que mientras el enemigo está destruyendo vidas, tu Espíritu Santo está salvando vidas. Que aunque el enemigo está enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo para ser destruido, nosotros estamos felices que queda poco tiempo para recibir de tu mano la salvación y la vida eterna. Bendice a este grupo de amigos, Señor, que ha tomado esta decisión en esta hora. Ayúdele, Señor, en su vida, en su caminar. Pero de igual forma coloco a los amigos que quizás no se colocaron de pie. Tú entiendes los motivos. Bendice también, Señor, sus vidas, sus planes, y que ellas puedan también entender
que queda poco tiempo y que debemos aprovechar este tiempo para entregarnos a Cristo Jesús. Coloco en tus manos a esta tu iglesia, Señor. Que en medio, Señor, de las tentaciones de la vida, de los fracasos personales o familiares, de los problemas que pueda haber en cada uno de nuestros hogares, de las situaciones difíciles que vivimos en medio de esta sociedad, nosotros jamás abandonemos la fe, jamás abandonemos esta salvación tan grande que tú nos has dado. Y que cuando Cristo descienda, podamos recibir también el galardón prometido de tus manos. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.